la noticia que se comenta el día de hoy tiene que ver obviamente con esta agresión sufrida por la congresista Patricia Chirinos, que es un tema bastante llamativo. Hay quien dice que este es un tema que pasa por el Congreso de la República, por la Comisión de Ética, pero no creo que sea tanto así. ¿Qué te dice el derecho y qué nos debería decir el derecho respecto a este tema? Sí, como yo he comentado muy preliminarmente el día de ayer, aquí hay que tomar en cuenta que existe una ley que ya regula este problema, ¿no? Es la ley número 31.155, aprobada en el mes de abril de este año, que de forma expresa establece la previsión y la sanción, digamos, al llamado acoso político. No hay que confundir acoso político con acoso sexual, son dos cosas distintas. Acá la norma es muy concreta respecto a los alcances de esta infracción. Ok. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, del acoso político? ¿Cuál es la diferencia que se marca? Sí, hay un tema central. Lo primero, que la persona afectada es una persona que tiene que estar ejerciendo, tiene que ser postulante un cargo político. En este caso estamos hablando de una congresista por elección popular. Segundo, a diferencia de los actos de acoso sexual o acoso laboral, donde se requiere una situación de constancia, permanencia en el tiempo, en este caso no, basta una sola acción para poder configurar un caso de acoso político. Y uno de los medios o una de las formas de poder cometer esta infracción es a través del uso de expresiones denigrantes, expresiones discriminatorias, expresiones que mellan la posición de la mujer en sus relaciones sociales. En este caso estamos hablando de una congresista de la República que legítimamente quería, digamos, hacer una petición, no era una exigencia, no era, digamos, una cuestión coactiva, una petición personal ante la Junta de Instalación del Parlamento que está funcionando. Y bueno, frente a esa acción, ella recibe un trato que nosotros calificamos como un acto denigrante, un acto de maltrato, un acto, digamos, que mella la indemnidad o la integridad, digamos, personal, la dignidad de la mujer. Bien, esto es importante porque, claro, hay determinadas diferencias en cada cosa que tú vas señalando, ¿no? En el caso esto de ser, además, un acoso político. Se están cuestionando, por ejemplo, el tema de los tiempos. Y aquí yo también quisiera que tú nos hicieras algún tipo de aclaración respecto a, por ejemplo, por qué no lo denunció en su momento, que es lo que, por ejemplo, está señalando la presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento Nacional para cuestionar el dicho de la señora Patricia Chirinos. Si la señora no lo denunció en el momento, ¿esto pierde validez? No, ese dato en verdad es absolutamente irrelevante, intrascendente, porque en todos los casos donde existe maltrato a la mujer, temas de discriminación o algo de esta naturaleza, es bastante común, es bastante frecuente que estos hechos se conozcan semanas después, meses después o incluso años después. Para que la víctima se atreva a hacer pública una situación como esta, lo que normalmente sucede es que hay un trato psicológico para poder, digamos, decidir o estar preparado a hacer pública una noticia de esta naturaleza, porque como ya hemos visto, esta ha sido la noticia del día de ayer y del día de hoy, digamos, el honor, la integridad de la señora Chirinos está en entredicho, la han llamado mentirosa, y algunos que se han sumado, digamos, a su favor, otros en contra. Y claro, todo eso, desde el punto de vista de la víctima, es algo que entra, digamos, en un escenario psicológico que hace que en la práctica muchos de estos hechos sean conocidos bastante tiempo después, porque la víctima no quiere revelar de primera mano o de inmediato una situación, sino que se lo tiene que pensar, tiene que tomar una decisión, tiene que estar preparada para enfrentar todo lo que puede ser la carga pública de una denuncia de este tipo. En casos así se ven todos los días, y además es un patrón común que las víctimas guardan silencio durante un tiempo hasta que en algún momento revienta la canchita y la noticia se conoce. Claro, pero ahora tenemos aquí una característica importantísima que creo que muy pocos están tomando en cuenta, ¿no es cierto? Este es un hecho que se está denunciando de manera pública, ¿no? Entonces, ya escapa y va más allá, según me lo estás comentando tú, Carlos, del Congreso de la República. Este es un tema que iría, ¿no es cierto?, a nivel de Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Por qué no se ha tomado, por ejemplo, el Ministerio Público como una acción inmediata, desarrollar una investigación con el solo dicho de la parlamentaria?
que en otros casos, Claro, por ejemplo, sí se ha presentado, ¿no? sí, desde mi punto de vista, acá el Ministerio Público debería de De abrir una oficio. investigación por un posible caso de discriminación. Si la información se comprueba, se ratifica, esto podría dar lugar a una investigación por el delito de discriminación que está sancionado por el artículo 323 del Código Penal. Y para estos efectos no hay ningún privilegio. La ley no establece privilegios ya para los parlamentarios por este tipo de hechos que calificarían como delitos comunes, no son delitos de función. Y en consecuencia, digamos, esto daría lugar a que el señor Bellido pudiera ser investigado por la Fiscalía como un ciudadano más. Ujú. Claro, ahora, lo lógico sería que la parlamentaria, si se sintió tan agraviada, pues, hiciera obviamente uso de su derecho y procediera a denunciar esto no solamente ante la Comisión de Ética o en el mismo Pleno del Congreso de la República, sino llevarlo a instancias de otro tipo, ¿no? Porque tiene las características, como tú bien lo has señalado, de ser un delito común. ¿Cuál es la sanción que la ley prevé para esto? A ver, en el caso, digamos, parlamentario, la sanción máxima podría ser una suspensión de hasta 120 días en el ejercicio de la labor parlamentaria. Y en la vía penal, dependiendo del caso, podríamos estar hablando de penas privativas de la libertad superiores a los 5 años. Entonces, no estamos hablando tampoco de hechos menores, sino de hechos que pueden tener una trascendencia incluso de naturaleza penal. Un detalle importante, la ley número 31.155 de acoso político de la que hablábamos, trae consigo una reforma a la ley electoral donde se prevé que se puede imponer a la persona, en este caso al señor Bellido, una multa de hasta 50 unidades impositivas tributarias. Eso, desde luego, tendría que ser procesado por los organismos electorales. Y acá hay un problema técnico porque el Jurado Nacional de Elecciones tendría ya que haber dictado la reglamentación de esta reforma y hasta el día de hoy eso no se ha hecho. Claro. Bueno, puntos importantes, porque a veces uno no analiza justamente el otro aspecto, ¿no? Que es el legal. Yo creo, Carlos, y no sé si tú compartes la misma apreciación, nos quedamos mucho en la anécdota política y muy poco tratamos el tema de fondo. Contigo estamos viendo el aspecto jurídico, ¿no es cierto? El político ya lo estamos viendo, se está presentando en estos escenarios de ida y venida con las respuestas que se van dando las personas que en este momento son las protagonistas del hecho, ¿no es cierto? Sin embargo, hay cosas que van más allá. Tú hablas, por ejemplo, de la agresión política, ¿no? El acoso político, ¿no? Pero también está el tema del acoso sexual. Solo para que el público sepa, hay serios datos relacionados con el tema de las violaciones a menores de edad. Por lo pronto, solo en lo que va del año, para que sepamos ya cuál es el tema en realidad, los centros de emergencia mujer han recibido 12.000 llamadas, ¿no? Que han sido atendidas. Ahora, mira tú, aquí hay un dato no menor. 5.543 casos de violación han sido reportados de enero a junio de este año. Y el 67.3% de estos casos, las víctimas eran niñas y adolescentes. Y todos estos hechos, con mayor relevancia, se producen o se han producido en la ciudad de Lima. Somos entonces un país, ¿no?, que tiene este problema, que es bastante serio, que no podemos superar. ¿Y por qué ahora cobra mayor relevancia? ¿Por quiénes son justamente los protagonistas? Porque ya no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, estamos hablando de personas que ejercen poder, ¿no es cierto? Y si esto pasa, ¿no?, en la cúspide, ¿no?, de personas que tienen determinado tipo de autoridad, imagínate lo que está pasando abajo. Por eso es que yo resalto estos datos, ¿no? Y por eso es que este tema no debería pasar solo por tratar de recibir la información de estas personas involucradas, sino tratar del problema desde abajo, ¿no? ¿Cómo es que lo vamos resolviendo? Sí, en efecto, acá tenemos un problema serio, es un problema ya a nivel social que toca diferentes sistemas del control social, no solamente la cuestión penal, sino sobre todo la cuestión educativa, ¿no? Todos estos problemas relativos a los sesgos ideológicos, los sesgos de discriminación contra la mujer, los actos de acoso, los actos de violación sexual, son problemas de naturaleza cultural y desde luego el trabajo que tiene que hacer el Estado es un trabajo que tiene que empezar desde la familia, seguir por el colegio y evidentemente llegar a los centros de trabajo donde tiene que imponerse culturas de prevención de este tipo de situaciones. Y desde luego, finalmente está la escala del derecho penal para los casos graves que se puedan presentar como los que estamos hablando.
Ujú. Claro, este es un tema de cultura en realidad que nosotros todavía no hemos podido erradicar. Y no es correcto pues que lo veamos justamente, repito yo, en personas que ejercen poder, como en el caso del señor Guido Bellido. No tendría que haber en todo caso ahí algún tipo de disculpa pública, pero él no tiene esa intención, tanto así que ha argumentado que este es un ataque directo a él, al gobierno, no que buscan desestabilizarlo. Sin embargo, hay personas que ahí han sido testigos del hecho, ¿no? Ahora, el tema aquí en lo penal, y se me olvidó preguntarte, es cómo va a tener que probarlo, ¿no? Porque inician acciones a nivel de la Comisión de Ética y se inician acciones a nivel del Ministerio Público, no lo sé si se da por ese lugar, pues tendría que presentarse algún tipo de prueba, ¿no? Que es lo que va a necesitar quien lleve a cabo la investigación. Sí, sobre este tema ya existe un tratamiento jurisprudencial para este tipo de casos, donde la imputación puede partir del dicho de la agraviada o el agraviado. Y la jurisprudencia, concretamente un acuerdo plenario de la Corte Suprema, ha establecido que si el relato de la víctima es coherente a lo largo del tiempo, es esencial. No en detalles como la ropa que llevaba con la hora exacta en la que sucedió el hecho, que son los detalles de fondo, el tema central. Entonces, la versión de la víctima va teniendo verosimilitud. Y luego, si esta es confrontada con la versión del presunto agresor, y la versión del presunto agresor es simplemente de negación, sin entrar en los detalles de lo que pudo haber sido en este caso una conversación, entonces evidentemente puede cobrando mayor verosimilitud la versión de la víctima. En este caso además hay un detalle importante, que han habido testigos, ¿no? Incluso una de las personas que estuvo presente, aunque no ha dado muchos detalles el día de ayer, ha señalado de que algo de eso se ha producido, es decir, que ha habido, digamos, un diálogo que ha sido, digamos, por decirlo de alguna manera, irrespetuoso respecto de la señora Chirinos. Y claro, si en una investigación se profundiza en la versión de los testigos, es posible de que el peso se termine utilizando a favor de la víctima y no necesariamente investigado. Bien, Carlos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este tema en realidad. Por lo pronto está en el ámbito político. Vamos a ver si es que el Congreso toma algún tipo de determinación y si se produce algún tipo de cambio de actitud, aunque yo lo veo bastante lejano en realidad. Mientras esto está pasando con Guido Bellido, que es el presidente del Consejo de Ministros, el otro tema que también se está desarrollando, al menos en el contexto político, es el caso del señor Iber Maraví. Él ha presentado una carta poniendo a disposición su cargo al presidente de la República. El presidente todavía no ha decidido qué hacer con él. Tácitamente lo ha defendido y el tema se está en este momento viendo en el Congreso de la República a través de una moción para interpelar al señor Maraví. La pregunta es, él se ha defendido y dice: yo no tengo ningún tipo de sentencia. Estas son acusaciones que también pasan o parten, ¿no?, de una campaña de desprestigio, ¿no? Sin embargo, quienes muestran las pruebas pasan o parten, perdón, por hechos que han sido investigados y son parte, ¿no?, de un atestado policial que, como ya lo hemos señalado en su momento, son documentos que en ese momento, en esa época, eran oficiales, ¿no es cierto?, tomados a rajatabla por los juzgados que llevan a cabo los procesos contra el terrorismo. Sí, hay que tomar en cuenta de que este tipo de documentos, los atestados policiales, generan antecedentes policiales, no judiciales o antecedentes penales, porque no ha habido condena ni necesariamente un proceso, pero digamos, son un indicio de la comisión de un presunto delito, por lo menos en la investigación administrativa policial se ha concluido eso. Ahora, el tema importante sería conocer qué pasó con ese caso, porque es un caso muy antiguo, tiene que haber dado lugar en definitiva a un pronunciamiento de parte de la Fiscalía, y puede suceder, por ejemplo, de que el caso haya terminado no porque necesariamente no se ha cometido delito, sino porque ha prescrito. Hay casos que han prescrito desde la época del terrorismo, que se han procesado muy tarde, se han conocido muy tarde, o hay casos donde ha habido solución simplemente por una cuestión de duda razonable. Habría que conocer cómo terminó el caso. Pero más allá de este tema, que toca la presunción de inocencia, evidentemente nadie puede ser considerado culpable sino hasta que se dice una sentencia final. El dato esencial tiene que ver con la idoneidad de la persona para ocupar un cargo de la más alta magistratura. Es decir, estamos hablando de congresistas, estamos hablando acá concretamente de un ministro, y en consecuencia, para este tipo de casos, desde el punto de vista de lo que significa la gestión pública, o lo que se trata en estos días bajo el nombre de cumplimiento normativo o compliance público,
es importante que las personas que estén a cargo de estas entidades, como un ministro, estén, digamos, fuera de toda duda respecto a lo que pueda ser investigaciones o cuestiones que tengan que ver con actos contra la ley. Entonces, de hecho, esto forma parte ya más bien del debate político, más que jurídico, porque, digamos, no hay nada escrito, son temas que tienen que ser definidos en la cancha política, como se dice. Claro, entiendo yo que el mayor argumento es que el señor es un peligro, ¿no es cierto? El hecho de que esté asumiendo una cartera que es sensible para el país, en este caso la cartera de trabajo. Estoy viendo que hay más de 7 preguntas aquí relacionadas con su relación con el CONARE Sute, con presuntos vínculos terroristas con Arturo Morote y Lebrando Pérez, Huaranca y Edith Lagos, entre otras cosas más. Pero ¿qué podría llevar, por ejemplo, a que esta interpelación prospere? ¿Cuál sería el argumento mayor? No sé si tú tengas conocimiento. Claro, si es que, digamos, acá hubieran controles políticos que aplicar, lo que podría hacer el Parlamento, el Congreso, es iniciar, digamos, una interpelación contra el ministro, ¿no? Contra el ministro por lo que se ha conocido y no se ha revelado en su momento, y esa interpelación podría eventualmente alcanzar incluso al propio presidente del Consejo de Ministros, porque él, digamos, es el líder, digamos, del ministro de Trabajo. Y en ese contexto, una interpelación, eso puede terminar con un voto de censura, y ya sabemos que la censura a un ministro implica la caída de un gabinete, por lo tanto, digamos, en un caso como ese, el Congreso no está perdiendo una de las 2 balas de plata que tiene para poder censurar a todo un Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, es algo que podría suceder, una interpelación individual, y producto de la cual el ministro podría dejar de ser ministro en algún momento. Sí, bueno, estoy viendo aquí que ya están recolectando firmas y que son de diferentes bancadas, sobre todo las de oposición, ¿no? Vamos a ver cómo prospera esto en el transcurso de las horas si es que finalmente se llega a llevar al señor Maravilla al Congreso de la República, aunque él ha dicho que va a presentarse también para desvirtuar cada una de las acusaciones. En todo caso, también veremos si es que el presidente de la República toma a bien tomar algún tipo de decisión una vez que se ha puesto a disposición del cargo, ¿no?